Saludos y bienvenidos a la Escuela de Heterodoxos. En este vídeo vamos a exponer nuestro análisis geopolítico de lo que ha sucedido en Valencia, de las situaciones que están ocurriendo a día de hoy y lo que muy probablemente vayan a ser escenarios en el futuro. Si bien el contenido de este canal es la cultura, es el conocimiento y su divulgación, pensamos que realizar este vídeo es pertinente, así como exponer determinados datos que, aunque estén al margen de la geopolítica, consideramos que es vital que ustedes los conozcan, pese a que muchos de ellos ya hayan escuchado hablar de ello, o lo hayan visto en material que está circulando de manera reciente, y a aquellos que los desconozcan, que no sepan nada, también es bueno que puedan aprender de ello, pues es lo que podemos hacer recientemente desde este canal, dar la información. Así pues, nuestro total respeto y honra a las víctimas para quienes lo han perdido todo en bienes, en muebles o incluso en las partes más dolorosas, un ser querido. No se va a realizar leña del árbol caído, como han demostrado determinadas figuras políticas como Pablo Iglesias Turrión, quien no cabe duda que su animal espiritual es una rata, y que es capaz de politizar el dolor. Como decía él, en su momento la política tiene que politizar el dolor, para así defender su discurso. Y como vamos a tratar que determinadas figuras han aprovechado esto para así defender el cambio climático. Dicho esto, el primer punto que nos gustaría decir es cómo sucede esto. La gota fría es un fenómeno climatológico que ocurre por el cinturón o el chorro o la corriente de chorro en el círculo polar que afecta a Europa. Como pueden ver, esta corriente oscila de oeste a este, formando unas ondulaciones en la parte superior se denominan crestas y en la parte inferior son vaguadas, que cuando su velocidad se ve ralentizada, que eso sucede en determinadas épocas del año, las vaguadas se extienden demasiado, se prolongan hasta romperse y esa masa de aire se deslocaliza, se aísla formando forma de gotas, por eso se llama gota fría, porque es una masa en forma circular y que va desplazándose hasta que colisiona con la corteza continental o con otras masas de aire. La palabra dana, que significa depresión aislada a niveles altos, es una programación neurolingüística, y eso los puso Orwell. Es una forma de amilanarnos, de hacernos más estúpidos, más tontos. Directamente nos están controlando, es programación neurolingüística. Así pues, cuando esta parte se aísla y llega a zona continental, es decir, llega a un continente, llega a la Tierra, es probable que no pase nada porque allí los vientos ni son húmedos ni son cálidos. Puede que caiga algo de lluvia, pero no van a ser grandes torrentes. Por el contrario, cuando llega a zona húmeda, zona marítima, ahí lo que se produce es que está habiendo un anticiclón, es decir, vientos cálidos que giran en sentido horario y al ser más ligeros ascienden porque el mar recoge el aire, la radiación solar, de manera muy lenta y la libera de forma paulatina, a diferencia de la Tierra, que la absorbe y la libera muy rápido. Así pues, cuando la masa de aire frío, la gota fría, llega a la zona marítima y choca con esta corriente en ascenso, esa segunda se enfría a gran velocidad, mientras que la masa fría, valga la redundancia, se condensa de manera estrepitosa, propiciando torrentes de agua de cientos o miles de metros cúbicos por segundo. Esa es la aplicación científica y climatológica de lo que aquí sucede. Esta dana no ha sido natural, y si no ha sido natural es que ha sido provocada por el hombre. ¿Pero cómo? Con un proyecto llamado HARP, que es Geoingeniería de Manipulación Climática. Se inició en los Estados Unidos, en el estado de Alaska, donde se dispusieron las primeras bases. Dícese que el prototipo, el proyecto HARP, buscaba estudiar las auroras boreales, pero también reconoce que puede producir manipulación climática, cambio climático y seísmos. Se han visto barcos en cullera, se han escuchado cosas raras. Los aviones que van soltando, los que dicen que son conspiranoicos, van soltando los chemtrails llevan una carga de metales pesados, como es el aluminio, que ahora vamos a ver cómo se puede emplear en esto de la geoingeniería, yoduro de plata y una serie de metales más. Es decir, que no solo se echan para evitar que llueva, como han denunciado ya muchos agricultores, sino que se emplea para canalizar el tren de onda del HARP. Bien, el HARP tiene sus inicios con el señor Wilhelm Reich, discípulo de Freud, junto con Carl Gustav Jung, que empiezan a estudiar la alquimia y Wilhelm Reich quería encontrar el orgón, es decir, la orgonita, mineral dador o creador de vida, o al final lo que consiguió obteniendo fue un mineral, una amalgama que irradiaba energía. Roberto de Chemtrail Galicia, que fue el primero por el cual empecé a estudiar el asunto de la geoingeniería, demostró que podía hacer cloudbuster, cañones de nubes, con una orgonita simple, es decir, llevaba una base de cuarzo blanco rodeada por aluminio y prensada con una resina de poliéster.
Esto lo que hace es que se emite una cierta carga, pues el cuarzo blanco es muy conductor, los neurocientíficos lo hemos visto en las redes neuronales artificiales y los ordenadores y determinados productos electrónicos tienen esta palanca para así conducir mejor la electricidad. Usted lo que hace con esta función es enviar una serie de ondas a la ionosfera, que es una de las primeras capas de la atmósfera y es bastante conductora, y lo que hace es enviar una serie de carga de cationes que dependiendo de su polaridad, si es positiva o negativa, juntas o atraes o dispersas. El HAR lo envía a lo bestia. Y siguiendo este principio, el señor Nikola Tesla, con el proyecto La Torre de Wardenclyffe, pretendía enviar energía eléctrica a cualquier punto de la Tierra de manera gratuita, es decir, aprovechando ese efecto rebote, lo enviaba a la ionosfera, rebotaba y lo podía enviar allá donde él quisiera. Ese es el principio. Por lo tanto, estamos hablando de forma doble por la ciencia, explicando cómo sucede la gota fría y explicando cómo puede producirse la manipulación climática, que de hecho también puede verse en barco, como, si mal no recuerdo, se ha dicho, que se había visto un barco en Culleras con una serie de turbinas que ascendían hacia el cielo. Desgraciadamente me comentan que se ha vuelto a ver ese barco en Canarias y que se cree probablemente vayan a hacer algo en Italia. Esperemos que no y no nos gustaría acertar porque no sacamos nada de todo esto y luego regocijarnos de haber acertado en algo, pues no es bueno hacer fama de esa forma. Así pues, el primer punto, y de los cuales hemos dicho que son al margen de de la geopolítica, y que pensamos que es pertinente que ustedes conozcan, es qué ha sucedido, para qué ha servido. Pues en parte esto ha sido un sacrificio ritual. Así es, como han escuchado, esto lo han hecho como sacrificio. El sacrificio de Halloween, porque estos políticos, estas élites, sirven a determinadas entidades que necesitan comer. Y han hecho algo tan magnificente porque desde el año 2020 dichas entidades no comen debido al cambio de frecuencia. En 2020 hubo la alineación de Júpiter y Saturno que marcó el fin de una era, es decir, terminábamos la era de Kali Yuga, la época de la oscuridad, de la mentira, de la falsedad, es decir, de la energía baja, y se pasaba al cuadrante, a la era de Acuario, es decir, entramos en Satya Yuga, la época de la genuidad, de la verdad, de lo austero, de la luz, y por tanto esta frecuencia alta impide que coman. Así pues, tienen que hacer sacrificios rituales de los cuales recolectar negatividad, microbiota negativa, concepto muy importante para seguir alimentándose. Y dicho esto, justifica por qué los enviaron los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que recientemente se consideran los esfuerzos vergonzosos del Estado por cómo se están comportando ante su amo, Pequeña Marlaska, que cuando tiene que enviarlos a salvar a los ciudadanos tardan hasta una semana, pero ayer, cuando una muchedumbre y con razón enfurecida va a Ferraz a protestar, llegan los primeros. ¡Aquí país! Así son. Obedecen muy fielmente porque son muy buenos lacayos. Y simplemente decir este dato, que conocemos, tenemos personas conocidas en dichos cuerpos y ya nos han comentado más de una vez que a ellos les gusta pegar, que si están en antidisturbios es porque les pagan por pegar. Así es. Es decir, siempre han existido los mercenarios. Bueno, pasando del punto de ritualístico, y por lo cual se está dejando que esa gente muera para que así sea más magnificente, más colosal, más todo este acto y puedan terminar de comer a gusto, digamos. Dicho esto y pasando a nuestro primer punto en el análisis geopolítico, desde que se dio la transición y se instauró el régimen del 78, los principales jefes de gobierno socialistas buscan romper España para seguir vendiendo cada pedazo a inversores extranjeros que pretenden especular con cada uno de esos fragmentos, de esos pedazos que quieren arrancarnos, como es el caso de BlackRock, que ya está instaurada aquí en España, tiene un porcentaje de Telefónica, no es mucho, pero ya sabemos que cuando uno mete la cabeza no es muy difícil que termine metiendo el cuerpo. Otro de ellos es el rey de Marruecos, Mohamed VI, que nos está haciendo la guerra en lo económico, en lo político y en lo inmigratorio. Todos los días nos envía hordas de inmigrantes a las costas canarias, peninsulares y baleares. Y recientemente he recibido información de que Palantir, empresa líder en Big Data de Estados Unidos, se compromete en pagar los desperfectos en Valencia. Eso sí, seguro que no nos lo va a pedir de vuelta en dinero, sino que va a ser en datos. Y eso todavía es más cuantioso. Y es que es cierto, recuperar y arreglar Valencia va a ser una suma milmillonaria. El señor Orangután, el señor Oscar Butano, perdón, el señor Oscar Puente, que es que el hombre tiene la piel de papel de fumar, se ofende enseguida y no quiero que me bloquee Netflix, antes Twitter.
reconoce que esto va a costar unos 10.300 millones de euros. Y lo dice el señor de Transporte, mejor dicho, el señor ministro de Transporte, que todavía no ha arreglado sus desavenencias, sus problemas con Renfe. No lo ha dicho ni la vicepresidente primera del gobierno, María Montero, ministra de Hacienda, ni la vicepresidente segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Lo dice el de Transporte, que es un pseudosimio descendiente de Heidelbergensis o neandertalensis, que le gusta jugar al fútbol, aficionado. Debe de estar todavía acostumbrado a los percutores que empleaban estos dos homínidos. Bien. Al margen de ese asunto, y como vemos, se está siguiendo un principio de la Agenda 2030, que es la eliminación de la pobreza. Y es muy fácil. Si usted elimina a los pobres, se ha acabado la pobreza. O sea, se acabó. Y como vemos que esto ha sido un impacto colosal en la economía y en lo que va a suponer recuperar todo esto, que se va a tener que gastar cantidades ingentes de dinero, no doy mucha fe de que el gobierno vaya a realizarlo. Si Pedro Sánchez, el guapo, el tirano, ahí lo dejamos, ha abandonado a nuestros amigos, a nuestros hermanos de La Palma, que los tiene viviendo ahí en barracones, ¿qué va a hacer por Valencia? Si ya demostraron que tardaron una semana en ir. Y que, por cierto, esas fuerzas vergonzosas, vergonzantes del Estado, como podemos ver en estos ejemplos, A mitad de camino, desde Sevilla hasta Valencia, hemos tenido que parar en Darro, Granada, a descargar en el ayuntamiento, porque la Guardia Civil no tiene otra cosa que hacer con la situación que hay ahora mismo en España, que pararnos y pesarnos la báscula. Y como vamos de sobrepeso, porque llevamos cuanto más cosas mejor para Valencia, porque lo necesitan, nos quieren multar si no quitamos peso, con una multa de casi 10.000 euros. impiden que nuestros hermanos vayan a ayudar a nuestros compatriotas valencianos y también albacetenses. Están demostrando que son, como se ha dicho antes, muy buenos lacayos a las órdenes de sus amos. Eso sí, también se sabe, se han visto vídeos como estos. El camión. Ah, no enfoca, tío, no enfoca. Ah, que no tiene matrícula. Los que se ven camiones que dice ser que están sacando los cuerpos para que no se sepa qué ha sucedido ahí. Pues bien, si no hay ayuda, la pobreza va a ser mayor. Va a haber una mayor desigualdad. Como dice en la Biblia, mejor dicho, como se dice en la Biblia, el que menos tenga, menos tendrá, y el que más tenga, más tendrá. Es decir, los pobres vais a ser más pobres, quienes no erais pobres y erais de clase media ahora vais a ser muy pobres, y los ricos van a ser todavía más ricos, porque van a politizar ese dolor. Y es que, como ya decía Nicolás Maquiavelo, el Estado hace negocio de los pobres. ¿Y eso en qué se ve? Pues muy fácil, que es que la cuenca hidrográfica del Júcar hizo semanas antes un seguro contra danas. ¡Qué curioso! Es como las Torres Gemelas, que antes de que colisionaran la supuesta colisión de los aviones, se hizo un seguro antiterrorismo. Bien cobraron. Y hablando de aseguradoras, otro punto para demostrar que lo que buscan es el empobrecimiento de la nación, porque un país, un estado, una nación paupérrima es una nación totalmente doblegada, voluble, porque no tiene medios económicos ni capital para poder abastecerse, ser independiente, adquirir herramientas que puedan defender, por las que poder defenderse, perdón. Y las aseguradoras están diciendo al gobierno que no pueden hacerse cargo de los daños en infraestructuras, viviendas, en las oficinas, en las empresas y también en los vehículos, que ya son 100.000 las montañas de coches apiladas. Ese es uno de los puntos. Por consiguiente, otro en este análisis geopolítico. La eugenesia. Van a dejar que os muráis. Van a dejar que se muera la gente tanto de inanición, de hambre, como de enfermedades. Es decir, ahí están entre agua, entre lodos, barrizales, aguas fecales. Todo se ha mezclado. Y se ve, por ejemplo, en esta portada de Los Simpson. Así es, ellos hacen negocio en la desgracia. Y recientemente han dicho que hay riesgo de que la gente se contagie del tétanos, que se tienen que se tienen que inocular vacunas contra el tétano. ¿Y si nos meten gato por liebre y las vacunas que no vendieron o que no inocularon
durante la pandemia COVID, nos la ponen aquí. Mi abuela, fallecida en 2010, tras la gripe A o la gripe aviar, Zapatero se gastó 90 millones de euros en vacunas que luego tiraron a la basura. Pues en la residencia en la que estaba ella, les pusieron esas vacunas porque había que utilizarlas sin pedir permiso a las familias. Una planta entera se fue literalmente a la tumba, entre ellos mi abuela. Ahí dejo el dato. Por tanto, muchos de vosotros pensaréis, bueno, no serán tan malos, es decir, esto ya es como un malo de película. Bueno, muchos lo están viendo, lo están reconociendo, lo están experimentando, y es que lo podemos ver así desde el 11 de marzo de 2004, cuando se perpetró el ataque de falsa bandera en Atocha, con esos 2 trenes que no llegaron a la estación, explotaron cerca de la estación El Pozo, y que recientemente, en el documental de mi buen amigo Miguel Rix, salió que Mena ya tenía cartas escritas desde 2001 planeando este ataque de falsa bandera, este ataque o autogolpe de Estado, para así poner a su edil José Luis Rodríguez Zapatero. No olvides gracias a quién eres presidente, le escribió una vez cuando se vio acorralado. Durante la pandemia, que fue un enorme experimento social y nuevamente nos respalda la ciencia, Liberum ha demostrado que no se aisló el virus, igual que sucede con el SIDA. No se aisló. Sigue siendo todavía un estudio en preparación. La nota 21 del doctor Popovic, que expone que es un estudio en preparación. Y nada más. Así hacen con las pandemias, con las enfermedades. El control que regula las pandemias mundiales o la plataforma contra pandemias en Atlanta son los que desarrollan, los que dicen cuándo y cuándo no hay pandemias. Como hicieron con África, que sin hacer test ya dijeron que había SIDA en África. Son así. Bueno, dicho esto, y para no desvariar, se está siguiendo otro de los puntos de la Agenda 2030, que es el control de la población. Dicen que somos muchos, que somos ya 9.000 millones. Bueno, hace un año éramos 8.000. ¿De dónde han salido el 1.000 millón más? Que de hecho estaríamos dentro del estado de Iguana o Iguala en México. Si nos pusiéramos uno detrás de otro, cada persona, ahí entrarían los 8.000 o 9.000 millones de personas. Y el ser humano ha conquistado territorios que hasta ahora eran inhóspitos. Por tanto, no entendemos eso de que somos demasiado y que hay que reducir población. Que todo esto viene del señor Henry A. Kissinger con su real política y quien acuñó el término de nuevo orden mundial, que ahora se ha maquillado con eso de Agenda 2030 y decía, para que el nuevo orden mundial se establezca, muchas personas tendrán que morir. Muchas personas morirán, pero las que sobrevivan vivirán en un mundo perfecto, en ese nuevo orden mundial. Pues bueno, en parte esto es lo que se pretende con esta geopolítica. Bueno, en parte esto es lo que se pretende. Reducción de la población, aumento de las desigualdades, hacer dinero, hacer negocio de vuestro sufrimiento, que por eso no están dejando que los ciudadanos vayan allí a ayudar, por eso no os dejan, porque si ayudáis, porque si limpiáis, estáis restando trabajos a lo que las aseguradoras del Estado, las aseguradoras que hayan contratado la red hidrográfica del Júcar, Manzón y demás, es daño, magnificencia menor, que queda por reportar. Y es menos dinero que ellos empuchan. Por eso envían a sus ediles, a la Guardia Civil, a la policía local o municipal, como esté establecido en Valencia, a la nacional, que retiren los cuerpos sin decir nada por la noche en vehículos sin matrícula. Todo eso está sucediendo. Por eso, porque quieren hacer negocio, quieren lucrarse de vuestro sufrimiento. Ese es el siguiente punto. Por lo tanto, tenemos 4. Romper España, que muchos se aprovechen de ello. Hacer negocio, reducir población, enfermaros, seguir con sus planes de eugenesia y planes de pandemia. Y luego el tema de las aseguradoras. Es así, y un punto más que hay que decir a todo esto, y ahí no queremos resultar frívolos, son los de los vehículos, los coches eléctricos. Esa gente que haya perdido esos 100.000 coches, como podéis ver aquí, su reparación es cuantiosa. ¿Quién va a poder reparar todo esto? Se van a tener que comprar un coche nuevo y desgraciadamente en los concesionarios ya apenas fabrican coches de gasolina y de diésel. Son o eléctricos o híbridos. Es decir, el negociazo del coche eléctrico es lo que buscan también. No decimos que sea el punto principal, o sea, he hecho esto por eso, no. Sino que no dan puntadas sin hilo. Ya que hacen algo, ¡venga! Hay que meter todo. Y por consiguiente, y lo último, los últimos puntos que hay que decir, se ha dicho que el HARP puede producir terremotos. Y lo vamos a decir aquí. Hace unos meses, en verano,
si nos equivocamos, discúlpennos, hubo un terremoto en Marruecos, concretamente en el Monte Atlas, en el cual la señorita Margarita Robles, que ante esta situación en Valencia ha expresado palabras como estas. El ejército tiene una presencia disuasoria, lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana, o en este caso labores de seguridad. Que quiere decir, no nos recordáis a nosotros cuáles son nuestras obligaciones, pero sí que enviamos al ejército de Marruecos. Y esto es así porque Marruecos ahora mismo es el amo de esta gente. Marruecos tiene una logia masónica muy importante que se llama los Leones del Atlas, donde se encuentran tanto el antiguo rey, el antiguo jefe del Estado, el rey emérito Juan Carlos I de Borbón, como el antiguo jefe de gobierno Felipe González. Tiene mucho poder y Marruecos está echando un pulso con España respecto a la bolsa petrolífera, la bolsa de petróleo. Marruecos está echando un pulso contra España respecto a la bolsa de petróleo que hay en el lecho, en la corteza oceánica de Canarias. Ya han intentado pinchar ahí, hay un problema legal, un problema de fronteras. Greenpeace llegó cuando España intentó pinchar, pero no van cuando está Marruecos, como se nota que los controla Rockefeller. Y ya que no pueden acceder ahí porque es complejo, han empleado el HARP para entrar por ahí. Para entrar por ahí a ese punto. Como hubo ese terremoto y hubo tantas víctimas, ahí sí que enviáis tropas, ahí sí que enviáis gente, porque es vuestro amo y porque es uno de los encargados, bueno, es uno de los interesados en romper España y sacar provecho de ellos, y es con el que estáis aliados, es con el que estáis perpetrados. Por último, y no menos importante, el MK Ultra. El proyecto Artichoke, por el cual se establece el MK Ultra, programa a través del daño, del trauma, el choque y cohesión. ¿Ustedes saben el choque y la cohesión que está ocasionando todo esto? Estas personas no van a recuperarse de hoy para mañana. Muchos de ellos que han perdido todo, que hayan perdido su casa, se acuestan la noche antes y se levantan por la mañana pensando que están en su casa o salen a la calle convencidos de que van a coger su vehículo, que van a ir a ver a sus padres, a su trabajo, que van a hacer su vida normal y tienen que darse de bruces con la fría realidad y ver que están en medio de un pantano, en medio del fango, y que vuelven a esa situación que parece de un cuento de terror. Todo esto lo que va a hacer es una sobrecarga cognitiva en lo que es la corteza prefrontal, o el lóbulo prefrontal, perdón, encargada de la toma de decisiones, raciocinio, etcétera, que en su exceso de estrés, en su exceso de activación, produce lo que es el TEP, trastorno de estrés postraumático, que es lo que sufren muchos de los soldados, en especial estas imágenes de la Primera Guerra Mundial, que se denomina como la mirada a las 1000 yardas, personas que tienen un daño cerebral irreversible y que es para toda la vida. Por tanto, el fin de todo esto es que España colapse, que el miedo y la crispación en la sociedad sean constante, como pasó con la COVID, que están haciendo lo mismo, en definitiva, es quebrar a la sociedad y repartirse el dinero, o si no, bien pegar el salto con los BRICS, el nuevo auge que está surgiendo, y que ya hemos visto que Pedro Sánchez, cuando aquí sucedía todo esto, se fue con su mujer, la corrupta, a bailar a India. ¿Por qué? Porque India es uno de los países BRIC y Sánchez, que es un ignominioso, que no guarda lealtad ante nadie, ya lo decía J.R.R. Tolkien, desleal es aquel que cuando llegan tiempos oscuros se marcha. Si ve que la cosa aquí se crispa o se rompe, no va a tener ningún deparo en pegar el salto e irse con el otro bloque, es decir, en irse con Putin y con Rusia. Esto es nuestro análisis geopolítico de lo sucedido. Esperemos que haya sido de vuestro interés y trasladar esta información y que sirva para la lucha. Buenos días, les ha hablado Diego de la Gure.